Bueno, estamos aquí nuevamente con esta serie que le hemos titulado Fortaleza, Poder y Victoria en Él. En el último tema hicimos dos preguntas muy importantes que me gustaría repetirlas, pero antes de repetir esas preguntas quisiera leer el versículo que aparece en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quisiera que este verso pueda quedarse en sus corazones y lo tengamos presente durante el tema de hoy, que es el segundo tema: fortaleza, poder y victoria en Él. Recordemos el versículo que es el versículo base de esta pequeña serie, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, las preguntas que hicimos en el tema anterior eran: ¿cuántos de nosotros creemos en esa promesa? Y de los que creemos en esa promesa, ¿qué hemos podido con Cristo que nos fortalece? Es una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo una pregunta muy profunda, que nos ayuda a ser reflexivos con nosotros mismos para saber cómo es que estamos andando en nuestra experiencia cristiana como hijos del Señor. No es mi afán, como dije en el tema anterior, cuestionar su experiencia religiosa. Simplemente que todos juntos podamos examinar nuestra vida y poder llegar a la conclusión en qué es en que estamos caminando. Necesitamos una experiencia más sólida que se caracterice por la victoria. Yo aquí tengo algunos apuntes, un bosquejo, porque no quiero que ningún detalle se me pase, ningún detalle quede olvidado. ¿Qué significa Filipenses 4:13 para mí? ¿Qué significa Filipenses 4:13 para usted? Yo personalmente entiendo perfectamente el contexto en que está Filipenses 4:13. Pablo viene diciendo que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Él dice: he aprendido a vivir escasamente y a tener abundancia. Ese es el contexto. Pero cuando dice todo, es todo, porque en la escasez y en la abundancia, como que las tentaciones y los retos para vencer como que se agrandan más. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, Filipenses 4:13 está diciendo prácticamente lo mismo que dice Juan 15:5, cuando Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, pero conmigo todo se puede, según Filipenses 4:13. Así que, hermanos y mis queridos amigos, cuando dice todo lo puedo, está hablando del hombre, del ser humano. En Cristo que me fortalece, habla de Jesús. Ahí podemos ver una cooperación divino-humana que se unen para poder ganar la victoria. Así que ahora vamos a ir a una historia bíblica que ilustra de manera práctica esta cooperación divino-humana. Y por favor, estemos atentos a esta historia, porque allí vamos a aprender cuál es la parte de Dios y cuál es la parte de nosotros los seres humanos. Porque necesitamos creerle al Señor que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Y recuerden el versículo que les pedí que lo mantuvieran presente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Rápidamente vayamos a 1 de Samuel capítulo 17 y allí vamos a encontrar una historia. La historia de David
y Goliat, muy conocida. De niño mi mamá me la contaba. Pero en el versículo 1 y el versículo 2 de Primera de Samuel, capítulo 17, aparece que los filisteos se juntaron para la guerra. Y el versículo 2 dice, también Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. Ya empezando este capítulo vemos que hay una guerra. Y dicho sea de paso, nuestra vida, la vida cristiana es una guerra y nosotros precisamos ser conscientes que no estamos en un desfile, que no estamos en una fiesta, no estamos en ningún carnaval, sino estamos en una batalla, un conflicto entre el bien y el mal. Y dicho sea de paso, la lección de la escuela sabática está hablando del gran conflicto. Este conflicto empezó en el cielo, según lo dice Apocalipsis 12:7, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y según Apocalipsis 20, dice que esto va a terminar con una guerra. Así que no podemos pasar por alto el hecho de que nuestra vida es un conflicto constante. Los versículos que siguen, por ejemplo, el versículo 4, 5, 6 y 7 mencionan que aparece un soldado filisteo llamado Goliat con ciertas características especiales que la palabra de Dios las enumera de manera rápida pero al mismo tiempo bien destacadas. Y aquí quiero hacer una pequeña salvedad. En la Biblia ninguna palabra está de relleno o está por estar. Cada palabra que aparece en la Biblia tiene un propósito. Los detalles, por muy pequeños que sean, nos dejan lecciones muy importantes que debemos tener presente. Es cierto que no debemos hacer de los detalles el tema central de la Biblia, porque es simplemente un detalle, sino que esos detalles debemos usarlos para enriquecer el tema central, que es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el corazón del hombre. Ahora, la Biblia enumera las características de Goliat, que dice que era un hombre que tenía 6 codos y un palmo de alto. Traía en su cabeza un casco de bronce y llevaba una coraza de malla, y era el peso de esa coraza 5,000 siclos de bronce. En sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. El asta de su lanza dice que era como un rodillo de telar, versículo 7, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Este gigante, si lo traducimos a las medidas actuales, era más o menos de 3 metros. Dice que tenía un casco de bronce, pero el casco lo tenía en la cabeza. Es muy importante ese detalle, porque ¿dónde es que van los cascos? Pues van en la cabeza, pero la Biblia lo menciona y dice tenía un casco de bronce y lo tenía en la cabeza. Y el bronce es un metal altamente resistente a los golpes. Y después de mencionar el casco en la cabeza, sigue con la coraza. Y esa coraza, al traducir al peso actual, es más o menos entre 50 y 55 kilos de peso. Ahora, usted se imagina el peso de la coraza y cómo es que este hombre la cargaba, porque no era un hombre cualquiera, era un gigante. Y luego agrega que las piernas estaban cubiertas con grebas, con placas bien colocadas, una enseguida de la otra. Y tenía jabalina y tenía lanza, y su escudero delante de él. Ese era este hombre que sale. Pero ¿con qué fin aparece este hombre delante de los ejércitos filisteos y delante de los ejércitos de Israel? Evidentemente este hombre era filisteo, porque este hombre aparece y dice el versículo 8, se paró
y dio voces a los escuadrones de Israel. Ahora este hombre va a desafiar a Israel. Y lo que él hace, en una forma resumida, es pedir al rey Saúl, es pedir a los israelitas que le envíen un hombre para que luche contra él. Porque él dice, ¿para qué vamos a pelear? Resolvamos esto de una manera más sencilla. Mándenme un hombre que pelee conmigo. Y el versículo 9 dice, si este hombre puede más que yo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros serán nuestros siervos. O sea, aquí vemos o se gana o se pierde. Yo me quiero detener en las características que la Biblia menciona al describir a este soldado. Empieza por la cabeza cubierta, sigue por el cuerpo que también está cubierto, sigue por las piernas, también sigue cubierto. Y lo interesante es que es con bronce. Y como dije hace un momento, el bronce era un material altamente resistente a los golpes. Y cuando él hace ese desafío, dice el versículo 10, y por favor lean conmigo ese versículo 10 de 1 de Samuel capítulo 17, y añadió el filisteo. Ahora el que va a hablar es este hombre, este gigante de 3 metros más o menos de altura. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Noten el atrevimiento de este hombre. Él dice, yo he desafiado al campamento de Israel y les pide un hombre para que pelee con él. Ahora, el desafío es claro en este versículo. Recordemos la cita que es el texto de esta serie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el gigante, ¿a quién es? A quien está desafiando. Es a Israel, al pueblo de Dios. Y noten cuál fue la respuesta del pueblo de Dios cuando miró a este gigante, miró a este soldado que estaba mandando un desafío. Y dice el versículo 11, y con esto cerramos este segundo tema. Mi querido amigo, mi querido hermano, aquí vamos a encontrar lecciones para nuestra vida como hijos de Dios. Muchas veces hay tentaciones, hay situaciones que son grandes como este gigante. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a esas tentaciones y frente a esas circunstancias difíciles? ¿Será que nos recordamos en ese momento de Filipenses 4:13 y decimos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, y las enfrentamos en el nombre de Cristo? ¿O tenemos la reacción que aparece allí en 1 de Samuel capítulo 17, el verso 11, que dice así? Y con esto cerramos. Por favor, lean conmigo 1 de Samuel 17:11. Oyendo Saúl. ¿Y quién es Saúl? Es el rey. Oyendo el rey Saúl y todo Israel las palabras del filisteo. Un momento, ¿cuántos de Israel son los que oyen las palabras? Todos. El rey y todos los soldados de Israel oyeron al gigante presentando el desafío. Hoy he desafiado al campamento de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta? Tristemente el versículo dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos
en situaciones que parecen tan grandes como lo era este gigante. Que el Señor nos ayude a poder confiar en su poder, a poder mirar cada circunstancia, por muy grande que parezca, con la actitud que todo hijo de Dios debe tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tristemente, en esta historia, hasta aquí por lo menos, vemos a un rey y a soldados israelitas turbados y con gran miedo. No dice simplemente miedo, dice gran miedo. Mi querido amigo, mi querido hermano, síganos acompañando en esta serie. Estamos recién introduciéndonos a ella. Vamos a aprender esa cooperación divino-humana que nos va a ayudar a ganar la victoria en Cristo Jesús. Ese es un versículo, es una promesa, pero es una promesa de parte de Dios, por lo tanto es real. Y si no le creemos al Señor, no vamos a poder vencer todo. Solamente los que creen en esa promesa desde lo profundo de su corazón, y esa, créenme, es mi necesidad, necesito creerle a Dios, que todo se puede en Él, que me fortalece, y no tener la actitud que tuvo Saúl y los soldados de Israel. Dios le bendiga grandemente y no se pierda el próximo tema de esta interesante serie, fortaleza, poder y victoria en Él. El Señor le bendiga. Amén. IAG, juntos avanzaremos.